¿Cómo están todos? Bueno, estoy contentísima de estar hoy con ustedes en este primer programa de tertulias del juego cósmico. Gracias a Mantra FM 91.9 que me ha dado esta oportunidad de abrir este espacio de interacción con todos ustedes. Y bueno, hoy vamos a comenzar hablando un poco justamente de qué es ese juego cósmico y les aviso de una vez a todos los que se están conectando en un lapso de tiempo. Vamos a aperturar este espacio para que ustedes ingresen a través del Zoom. Se les va a entregar un link y van a poder hacer preguntas a través del chat del Zoom. Así que bienvenidos todos los que quieran participar. Vamos a empezar hablando un poco acerca de eso que nosotros hacíamos cuando teníamos 5 años, 4, 5, 6 años, pequeños. Nos acostábamos a dormir y lo primero que ocurría en la noche es que nos hacíamos preguntas. Realmente quiero que recuerden ese momento en el cual no entendíamos mucho acerca de la realidad, de qué hacíamos aquí, de quién era Dios. Nos empezamos a hacer eh, preguntas que muchas veces o no le hacíamos a los adultos, o lo que estábamos ya recibiendo de parte de los alumnos, de los adultos, era bastante diferente de lo que verdaderamente nosotros necesitábamos en nuestro corazón. Recuerdo también tener experiencias muy extrañas. Ya a esa edad sentía casi todas las noches como si un elefante se me colocara encima del cuerpo. Esa sensación era bien desagradable y luchaba contra ella, no quería sentirla. Eventualmente comenzaba a sentir que eso se relajaba y me empezaba a sentir extremadamente liviana, inclusive sentía como que flotaba. De una sensación a otra, pero eso tampoco se lo comentaba, digamos, a los adultos. Probablemente ustedes también tuvieron experiencias de niño que eventualmente dejaron ir o dejaron de recordar o de buscar darle respuestas a eso que experimentaban o se preguntaban a ustedes mismos. Ya aproximadamente a los 10 años de edad comencé a tener lo que serían desdoblamientos conscientes, más no voluntarios. Hoy en día comprendo que esas primeras sensaciones lo que estaban era anclándome a tierra. Esa sensación de peso en el cuerpo que muchas personas sienten inclusive cuando hacen meditación, es porque tu cuerpo magnético, porque tenemos un cuerpo magnético, se está anclando al cuerpo magnético del planeta Tierra. Eso es lo que permite la experiencia con un cuerpo físico. Si nosotros no estamos anclados, no sentimos ese arraigo y sentimos como que siempre estamos no bienvenidos en casa. Entonces es muy importante para todos sentir ese arraigo, estar anclados al planeta Tierra. Eso se logra de forma fluida descalzándonos y colocándonos todos los días por lo menos 10 minutos en un jardín, en una tierra, en un lugar de la naturaleza, el que sea. Solo se requiere un huequito, colocas tus pies allí y sientes que tienes raíces que salen de tu cuerpo y se anclan al núcleo de la tierra. Eso es especialmente importante para los niños. Entonces, a los 10 años de edad, cerraba los ojos e inmediatamente estaba en una parálisis de sueño. Yo no quería ni siquiera cerrar los ojos en la noche porque, a ver, a nadie le gusta sentirse aprisionado dentro del propio cuerpo. No podía moverme, no podía hablar, no sabía lo que me estaba pasando y lo que sentía era un ruido, una electricidad, como si me estuvieran electrocutando, una muy fuerte vibración. Luego de muchas noches sintiendo eso, buscando gritar, nadie me escuchaba, por supuesto, y ojo, sin contarle a mis padres. Eventualmente me senté y cuando me senté me vi acostada y dije, ah, listo, tengo ahorita
otra vida. A esa edad uno, o por lo menos yo no cuestionaba lo que me estaba ocurriendo, simplemente, bueno, ese cuerpo tiene una vida de día y este cuerpo, otro cuerpo, también tangible, también real y en donde yo me sentía además libre, mucho más libre de lo que me sentía con ese cuerpo, pues tenía la oportunidad de experimentar. Eh, a esas edades uno tiene una imaginación vasta. Es muy fácil encontrar a un niño que está jugando y está soñando despierto. Ese soñar despierto es fundamental justamente para iniciar y tener viajes astrales o desdoblamientos o viajes en conciencia, porque la imaginación, esas visualizaciones en donde tú te imaginas que estás volando, atravesando el techo, atravesando las paredes, sin ningún tipo de restricción, permiten que cuando estás teniendo estas experiencias lo hagas naturalmente. Entonces para mí fue natural atravesar las paredes, atravesar el techo, salir volando. E inclusive me tomaba el tiempo de sentir cómo iba atravesando la pared y decía, wow, qué fino, con este cuerpo uno va sintiendo cómo esa pared está allí, pero tú la puedes traspasar. Luego ya definitivamente volar es una de las experiencias más interesantes cuando uno tiene viajes astrales y también la experiencia de nadar debajo del agua y poder no respirar, porque realmente no es que respiras, es que estás debajo del agua y te das cuenta que no te ahogas. Estás vivo debajo del agua sin ningún tanque de oxígeno. Esas dos experiencias eran las que yo realmente más valoraba en esas primeras épocas de desdoblamientos. Ya cuando comencé a entender que esa etapa en donde entraba en esa parálisis de sueño y esa vibración me llevaban a esa apertura, es como que si se abría un portal a través del cual yo podía entrar. Este portal es dentro de nuestra propia mente, es nuestra glándula pineal. Se abría y mi conciencia pues salía y se anclaba a este otro cuerpo que llamamos cuerpo astral. Eh, Otra experiencia que me gustaba tener era entrar en los apartamentos o las casas de mis amistades y después, cuando iba físicamente, pues verificaba que lo que yo había visto se parecía a lo que veía entonces físicamente. Eventualmente, cuando entré en la adolescencia, disminuyeron las experiencias de desdoblamiento. Mis intereses eran otros, como cualquier adolescente, era amigos, etcétera. Y ya hacia los 17 años de edad volvieron a aparecer las experiencias ya con mucha fuerza. En ese momento, ya después de pasar, pues, ese periodo tan eh, desafiante que es la juventud, la adolescencia. Todavía estoy joven, pero la adolescencia como tal, eh, empecé a tener otro tipo de experiencias. Experiencias en las cuales ya empecé a encontrarme con entidades que no eran realmente luminosas. Las primeras experiencias fue encontrarme en unos lugares que eran una especie de como poliedros, como lugares cerrados, y allí había grupos de personas. Esos grupos de personas tenían alrededor entidades. Digo entidades porque no se les veía realmente la cara. Tenían como una especie de traje como con capucha, eran oscuros, pero las personas a las que les estaban hablando se veían tal cual como uno ve a un sonámbulo. Los sonámbulos, tú los ves, pero no están. Los ojos no te están viendo, están como en su propio mundo. Entonces las personas se veían en esos lugares, en esos grupos, idos, como que no están allí presentes. Están sus cuerpos astrales, pero su conciencia está
dentro de su propio sueño. Y aquí empezamos o empiezo yo a decir qué está pasando y cómo funciona esto, porque yo me encuentro que sí estoy despierta, que estoy percibiendo eso, pero esas personas no me están viendo a mí. En una de esas empiezo a escuchar, me entro en un grupo y empiezo a escuchar que les están hablando de cosas como compra, pide créditos, compra un seguro, eh, el sistema te protege. Frases que yo decía, ¿qué es esto? Además, en ese mundo astral no necesitas dinero, no necesitas comprar un seguro. Y yo decía, ok, ¿y cómo esto está llegando y a dónde está llegando esta información? Ahí, en ese momento, ve a un familiar mío y yo dije, lo tengo que sacar de aquí. Lo agarro de la mano, en ese momento, no, realmente ese familiar después yo le conté y no se recordaba de nada, pero sí tomó algún nivel de conciencia, yo lo jalo y me lo llevo volando, me lo saco de allí. En ese momento inmediatamente estos seres oscuros me visualizan y me persiguen. Cuando me despierto, empiezo ya un proceso de un profundo cuestionamiento de en dónde me metí, qué es esto, y a entender cómo definitivamente hay una programación permanente en lo que sería el plano astral del planeta Tierra. Es una inserción de creencias que eventualmente nosotros lo que hacemos es que pensamos en base a esas creencias y nuestros pensamientos van manifestando nuestra realidad. Todas las estructuras de lo que nosotros llamamos la Matrix están basadas en creencias que lo que buscan es limitarnos a nosotros como seres humanos y evitar justamente que nosotros vayamos más allá de lo que sería el astral, no solo el astral del planeta Tierra, sino más allá de nuestra identificación como cuerpos humanos. Lo importante para el sistema es que tú estés tan ocupado en sobrevivir que el tiempo que te ocupas ni siquiera en tu parte espiritual, sino en recordar esas preguntas que te hacías cuando tenías 6 7 8 años de edad, nunca más las vuelvas a... O sea, esas preguntas queden borradas de tu vida. Nunca más no cuestiones. Entonces es muy importante para el sistema que nosotros no cuestionemos. Eso ha cambiado muchísimo. Hoy en día ya, en el año 2024, son muchísimas las personas que sienten esa necesidad en el alma de entender en dónde estamos parados. Este espacio se llama Tertulias del Juego Cósmico porque en efecto participamos consciente o inconscientemente en un juego cósmico que es multidimensional e infinito. Realmente hay cantidades de participantes de todas las polaridades que nosotros queramos imaginar, desde la oscuridad más oscura, lo que podríamos llamar el mal, hasta seres que son pura luz. En el medio están todas las tonalidades de grises. Entonces, en este juego cósmico, cada alma puede elegir, tiene libre albedrío para elegir el tipo de experiencias que desea experimentar. Y este espacio de hoy, este encuentro, se llama El aplauso va por dentro. Y es porque la primera o más importante creencia que nosotros hemos de transformar e ir ampliando es el concepto que tenemos de Dios. En general, cargamos con una culpa inconsciente que se deriva de que desde pequeños muchos hemos recibido la información de que tenemos, por ejemplo, cargamos con un pecado original
o que algo hicimos en algún momento determinado que produjo una caída, eh, algo pasó y hubo una especie de castigo. Esto con respecto a la religión, pero también inconscientemente nosotros, debido a las situaciones que se vivieron en Lemuria y en Atlántida, que muchos de nosotros participamos en esas civilizaciones que cayeron y se autodestruyeron debido al abuso de la tecnología y otros muchos detalles, cargamos nuevamente con una culpa inconsciente. Algo pasó que nos produjo mucho dolor. Pareciera que nosotros estamos involucrados como almas en algo que tuvo esa consecuencia y que nos mantiene hasta los momentos en una especie de aislamiento. Entonces, cargamos por un lado culpa y por otro lado, debido a esa culpa, requerimos entonces un nivel de reconocimiento de ese Dios. Entonces tenemos un Dios que muchas veces le otorgamos una personalidad. Lo sentamos en un sofá y esperamos que castigue la maldad y premie la bondad. Pero creo que la vida nos va mostrando que las cosas no funcionan así, porque estoy segura que se han encontrado ustedes con personas en su vida muy malas que les va muy bien y a personas muy buenas que les va muy mal. Entonces, ¿dónde ahí empieza? O por lo menos de mi parte empezó un cuestionamiento. Eh, ¿Por qué Dios permite que las personas buenas enfermen o proyectos de la luz no terminen de darse? Y empezamos realmente a entender que en ese proceso tenemos que sacar a Dios del sofá y relacionarnos con lo sagrado en otro nivel, o por lo menos, nuevamente, ha sido mi proceso. Empecé a sentir y percibir a Dios más como una conciencia cósmica, como una inteligencia universal, como la vida misma, como una gran madre, como un gran espíritu que sostiene todo en la creación y que en efecto tiene sus mecanismos de mantener al juego cósmico en perfecto equilibrio. Por lo tanto, todas las energías del juego cósmico, que para nosotros podríamos describirlas como luz, oscuridad, eh, el bien y el mal, forman parte del juego cósmico y lo que hace esa inteligencia suprema, ese ser supremo, esa gran madre, ese gran espíritu, es impulsar a toda la creación hacia el avance, hacia la evolución y hacia el equilibrio. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de ciclos, ciclos planetarios, ciclos cósmicos. Todo se mueve a través de ciclos. Entonces, eso que nosotros llamamos, por ejemplo, el orden y el caos, pues forma parte también de ese movimiento universal. Entonces, luego de que logramos, pues, trascender esa figura de Dios como castigador o premiador, porque nuevamente me está yendo bien, porque Dios está allí premiándome porque soy una buena gente, soy buena persona, que no funciona así. Nuevamente, reflexionen y cuestionen la vida misma y vean cómo funciona. Empezamos a darnos cuenta de que esa gran madre, ese gran espíritu, ese ser supremo, no está en una galaxia más allá no, está dentro de nosotros mismos.
nosotros somos esa gran madre, ese gran espíritu, experimentando su propia creación. Entonces allí entra el hecho de que somos fractales de esa fuente primera que todo lo es, de esa fuente primera, como cada quien lo conciba. Por lo tanto, el hecho de ser co-creadores nos hace corresponsables también de qué hacemos justamente con la energía que tenemos para vivir, con este cuerpo, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Y en efecto, existe una ley de causa y efecto. Y esa ley sí es una ley universal. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, sentimos, funciona tal cual un boomerang que lanzamos y eventualmente eso se devuelve. Eso nos hace nuevamente responsables. Por lo tanto, el aplauso va por dentro. Nadie va a aplaudirte y a decirte qué bien lo hiciste cuando estabas en la tierra, ¿no? Nosotros hemos de lograr esa sensación interna de autorreconocimiento y de saber que tu palabra, tu pensamiento, tu sentimiento, tu obra está cada día más alineada al orden divino, porque el orden divino es eso que sostiene la Gran Madre, el Gran Espíritu en perfecto equilibrio. Y ese orden divino se sostiene en 4 pilares. Imagínense una mesa con 4 patitas. El amor, la armonía, la paz y la libertad. Aquello que se va alejando del orden divino, se aleja también de la fuente, se aleja del suministro infinito y eventualmente termina desapareciendo. Pero no desaparece porque la Gran Madre, el Gran Espíritu y el Ser Supremo lo castigó, ¿no? Termina desapareciendo, disolviéndose dentro de, vamos, podemos imaginar un vacío cósmico, porque sencillamente dejó de estar alineado con el orden divino, ya que el suministro infinito le llega a lo que está en orden divino. Lo que no está en orden divino entra en un proceso de parasitación. Necesita conectar con alguien que sí, o un ser, o una energía, o lo que sea, que sí esté conectado justamente con el suministro infinito e indirectamente chupar de allí. Eventualmente todas estas razas, entidades, seres, o como lo llamemos, que entran eh, en esa vida a través de una supervivencia por parasitación, eventualmente les llega esa muerte cósmica. Pero nuevamente no es un castigo, es simplemente por elección. Es la elección de separarse o de alejarse de el orden divino que está sostenido en estos 4 pilares: amor, armonía, paz y libertad. Entonces, bueno, este espacio que estamos abriendo el día de hoy, lo que busca es que ustedes cuestionen, pregunten, reflexionen acerca de esas preguntas que dejaron en la almohada, las traigan y conversemos acerca de ellas. Hay muchísima información por todos lados, en redes, etc. Lo que yo les voy a compartir es a partir de mi propia experiencia y reflexiones. No es para nada la verdad absoluta. Solamente podemos compartir una perspectiva. Todos tenemos una forma de percibir la realidad. Siendo nosotros fractales de la fuente, inclusive llegándonos a fusionar con esa fuente, lo que vamos a tener es
una perspectiva de ese proceso de fusión, de cómo nosotros lo percibimos. Y así va a ser para cada persona o fractal. Así que bueno, voy a seguir hablando, pero ya ahora vamos entonces a suministrarles, a entregarles ese link de Zoom para que ustedes puedan participar haciendo sus preguntas por escrito en el chat del Zoom. Yo las voy leyendo. Les sugiero que sus preguntas sean preguntas que no sean, Natacha, ayer soñé. A ver, esa pregunta yo la puedo leer y si yo considero que esa experiencia podría ayudar a otras personas, puedo compartirla, pero lo ideal es que sus preguntas sean preguntas que sean útiles para la gran mayoría y no preguntas, digamos, tan individuales. Ojo, sí pueden compartir experiencias y si esa experiencia puede servirnos a todos, pues también la voy a compartir. Así que bueno, ya espero que se vayan conectando y vayan comenzando a hacer sus preguntas. Vamos a continuar entonces aquí con este juego cósmico y vamos a hablar un poco qué ocurrió o qué hice yo con toda esta información que me empezó a llegar, como les comenté, de eso que nosotros llamamos el plano astral. Y eso que empecé yo a percibir, esas entidades que ya no eran tan, ya no eran tan bonitas, no, sino que a los 10 años esas entidades no estaban. Sencillamente no aparecían en mi frecuencia. Pero evidentemente, ya luego de pasar por la adolescencia, tenemos una madurez distinta y toda una cantidad de frecuencias por experiencias que hemos tenido, por desamores, por enfrentamientos, por frustraciones, etcétera, que nos llevan a manejar un rango de frecuencias y un rango emocional mucho más amplio del que quizás manejábamos cuando éramos niños. Entonces, bueno, aparecen estas entidades allí y yo digo, bueno, eh, ¿cómo puedo lidiar con esto? A los 19 años de edad empiezo a meditar y empiezo a meditar porque ya las entidades no solamente las veía, sino que me veían y empezaron a atacarme. Empezaron a perseguirme, yo sentía que de alguna manera esas sombras, eh, sí, me afectaba mi emocionalidad, mi psique, etcétera. Empecé a meditar y acompañada por un maestro que es el mismo maestro que tengo hoy en día, que por cierto es argentino. Mi maestro nació allá en Argentina. Eh, Empezó a orientarme a que entendiera que hasta que yo no resolviera mis propias sombras, mi oscuridad, mi propio mal, es decir, mi miedo, mis miedos, esas entidades iban a seguir aprovechándose de que sencillamente había una cantidad de aperturas a nivel energético, ventanas, por donde iban a poder implantarme y fastidiarme. Esto es lo más difícil que yo he hecho en mi vida, es justamente reconocer mis propias sombras, ir comprendiendo que hay toda una cantidad sí, de aspectos de mí misma que no me gusta reconocer. A nadie le gusta decir sí. A veces siento envidia, sí, sí. Siento mucha ira cuando me ocurre X cosa. Siento miedo, siento odio. Siento muchas veces odio hacia mí misma por errores que he cometido, eh, sí, por cosas que me han salido mal. Eh, Procesos en los cuales nosotros muchas veces
tenemos pensamientos de desvalorización. Esos pensamientos nuevamente vienen de allí, de esa sombra, de toda una cantidad de programas eh, inconscientes que nos han ido llevando a abrir esos canales o esas ventanitas para que la oscuridad termine por insertarse allí, implantarnos. Lloré, lloré y lloré. Yo creo que más que meditar, lloraba y lloraba y lloraba. Porque claro, ¿cómo puedes tú liberarte de una carga de dolor, de sufrimiento, de dolor, si no es justamente llorando, sacándola para afuera? Y poco a poco, con mucha frustración, y les voy a ir comentando, porque sé que muchos se van a sentir identificados. A mí me pasaba, y me pasa hoy en día, que ahí todos percibimos lo sagrado de forma distinta. Hay gente que tú la pones ok, estamos conectando. Ok, ok, listo. Estoy leyendo aquí una pregunta. Vamos a terminar con esto. Ok. Ay, se me fue. Leí la pregunta y se me fue. Bueno, íbamos por el tema que uno tenía que ir equilibrándose, etcétera, etcétera. Ajá, ya. Muchas personas, y eso tiene que ver con esta pregunta que me hace Verónica Barrera, que estoy aquí pendiente del chat. Eh, Muchas personas ven de todo en las meditaciones. Ven luces, ven entidades, ven razas, ven ángeles, ven de todo. Y sienten además también muchísimas cosas. Y hay otras personas que entran en meditación y nada, cero. Entran allí, es como que entran en una frecuencia diferente y quedan allí en un limbo, no sé, así que como lo puedo explicar. Y cuando ya regresan de la meditación, lo que hacen es escuchar a las demás personas que están echando sus cuentos maravillosos de todo lo que sintieron, todo lo que vieron y todo lo que les comunicaron. Y, y uno se queda como que, ajá, ¿y dónde está lo mío? Porque yo no vi nada, yo no sentí, nada de esas cosas. Ok. Pasé un largo periodo de mi vida frustradísima, frustradísima, porque a pesar de que hacía viajes astrales, sí, sí, en las noches hacía viajes astrales y podía viajar, etcétera. Ok, pero yo quiero meditar. Y yo quiero meditar es como ella o como él, porque ellos ven, ellos sienten, ellos tienen clariaudiencia y clarividencia. Ah, pero no, eso no es lo que me tocaba a mí. Entonces tuve un gran periodo de mi vida enfocada en mis carencias, en lo que no se me daba, en lo que no tenía. ¿Por qué? Porque yo quería poderes psíquicos. Yo quiero canalizar como ellos. Ah, no, pero es que eso no, tu proceso es diferente, Natacha. Hasta que yo no acepté que mi proceso era distinto y que lo que tenía que enfocar era crecer en intuición profunda, que en mi corazón estaba la conexión con mi ser superior, con Dios en mí, con ese fractal, con ese yo creacional, como cada quien lo quiera llamar. Esa conexión con Dios en mí estaba en mi corazón y yo allí tenía que enfocar la atención. En ese momento eso empezó a crecer mi intuición. Sigo hoy en día sin ver muchas cosas, sin escuchar, sin nada de eso. Sigo haciendo viajes astrales, pero he ido aprendiendo justamente a sentir. Entonces, la forma como yo percibo a mi ser superior es a través de un intenso escalofrío, vamos a llamarlo así, o vibración en todo mi cuerpo. Esa es mi señal.
de contacto con lo sagrado. La pregunta es, ¿cuál es la que para cada uno de ustedes es su reconocimiento de lo sagrado? Entonces, bueno, esto tiene que ver con la pregunta que me hace Verónica. ¿Tenemos algún guía? Y si es así, ¿cómo podemos contactarlo? El primer escalón es como una escalerita en donde nosotros vamos avanzando en crecimiento e independencia espiritual. Es que contactes con tu yo superior, con tu yo creacional. Tu yo creacional es ese fractal de la fuente, fractal de la gran madre, del gran espíritu, del ser supremo, del cual formamos parte. Tu alma, un aspecto de tu alma es justamente ese yo creacional. Si nosotros logramos recibir orientación, inspiración, ya sea durante el sueño o durante la vigilia en forma de intuiciones o inspiraciones o pensamientos que te llegan a la mente y tú no sabes, bueno, este pensamiento es mío, pero ay, es de lo más original. Ok, eso va llegando justamente de ese yo superior, de ese yo creacional, de ese Dios en ti, de lo sagrado en ti. ¿Por qué? Porque a partir de allí es que tú puedes, fortaleciendo tu humano luz, fortaleciendo tu propia luz, ese espíritu luz que tú eres, haciéndolo crecer, es que entonces tienes cómo comunicarte con guías de una forma equilibrada. Porque, ¿qué pasa? La mayoría de las personas queremos a alguien que nos diga qué hacer y qué no hacer. Entonces, yo quiero un guía, porque sí, en efecto, hay guías que tenemos a nuestro alrededor, pero esos guías no están para decirnos cómo vivir. Nos pueden inspirar, nos pueden nuevamente orientar de una forma muy sutil cuando nos ven que estamos caminando hacia el abismo. Dice, bueno, párate ahí, mira, arrímate y anda para acá. ¿Por qué? Porque si no, tu vida, a pesar de que planificaste X, Y, Z, pues si te caes al abismo, esa planificación ni que quieras. Entonces, digamos que tenemos unos guías eh, que procuran, ¿qué es lo que procuran? Justamente que nos conectemos con nuestro yo superior y que logremos esa fluidez de comunicación y eso nos permita que a través de esas guías, esos guías, la información nos llegue. Porque si nosotros, a ver, guías, los guías de la luz quieren que tú justamente camines y crezcas en independencia espiritual y energética. Pero hay guías, también seres de oscuridad presentes permanentemente a nuestro alrededor, que están esperando cualquier oportunidad de que tú te sientas víctima o te sientas disminuido o que no tienes la capacidad de justamente crecer en independencia espiritual. Ellos están esperando eso para buscar conectar contigo e inspirarte, pero en dependencia, en que crezcas en dependencia. Entonces, nuevamente, para Verónica, lo importante es la conexión con nuestro yo superior. Eso es lo básico y lo más importante. Entonces, bueno, espero haberle respondido en algo aquí a Verónica. Eh, ok, entonces podemos contactarlo en la medida en que tú te trabajas. Vamos a terminarle de contestar aquí porque nos quedan todavía unos minutitos. La meditación, es decir, el espacio que tú abres diariamente para enfocar tu atención en ir hacia adentro, es lo que va haciendo crecer esa conexión con tu yo superior. Es tu compromiso contigo misma
lo que hace que eso vaya creciendo y que vaya cada día tú sintiendo que hay una comunicación. Esa comunicación no tiene que ser, o por lo menos en algunas personas, como que te llaman por teléfono y te hablan, sino que empiezas a sentir ciertos pensamientos o ideas que te van llegando cuando estás tranquila, respirando, y que tú empiezas a reconocer que son ideas que, a pesar de que vienen de tu propia mente, son ideas que te están llevando en un camino, digamos, ordenado o veo nada, pero no dejo de ser constante. Sé que algún día llegará. Sí, Juan Carlos, es así. Definitivamente muchos nos sentimos allí en donde, oye, porque yo no veo y no siento como los demás. Y así es en intuición profunda donde esa intuición nos salva, y eso quiero que lo tomes en cuenta, de que conozco muchísimas personas que en efecto ven, y eso que están viendo es un disfraz. Es decir, hay muchas personas que se les presentan seres que están realmente disfrazados de otros seres. Entonces, claro, si tú ves y no tienes desarrollada la intuición profunda, se genera un problema. ¿Por qué? Porque caes en trampas. Así que bueno, eso también para tomarlo en cuenta. Silvana, hola, lo que contaste es exactamente lo que me pasa, es ese escalofrío, es lo que a veces me pasa. Bueno, fíjate, ahí vamos reconociendo que cada quien tiene una forma de conectar con lo sagrado particular. Todos somos únicos y originales. Entonces, si tú no ves lucecitas, ni sientes algo extraño o sabes algo muy significativo, de pronto, si empiezas a enfocar tu atención en eso que sí sientes, y qué puede ser eso que sí sentimos. Hay personas que sienten calor, mucho calor en las manos. Hay gente que siente palpitaciones en el corazón, como una especie de taquicardia, como hay gente que siente una pequeña vibración en el entrecejo. Hay personas que se le calientan los pies, no las manos, los pies. Hay gente que lo que siente es mucha fuerza en el segundo chakra, tal cual Kung Fu Panda, como que si ese segundo chakra debajo del ombligo estuviera potente, poderoso. Entonces, si tú reconoces eso como la forma que tiene lo sagrado de comunicarse contigo, en tienes la posibilidad de establecer un lenguaje de comunicación con tu yo superior. Empiezas por allí. Después empiezas a hacer preguntas, primero lo más sencillas posibles en relación a tu propio crecimiento espiritual, es lo que yo recomiendo, y pides que la respuesta sea en esas sensaciones con las cuales ya estás familiarizado. ¿Y cómo llegas a esas sensaciones? Nuevamente, dedicando mínimo 20 minutos al día a ir hacia adentro, a cerrar los ojos, a desconectarse de todo y a enfocar tu atención en tu corazón energético, aquí adentro, como que si tu mente estuviera aquí, en tu corazón. Ajá, una persona aquí me pregunta, se habla mucho del 2026, de una gran limpieza y la reducción de la población mundial, un apagón y detención de famosos, caída de la Matrix, etcétera. ¿Qué hay de cierto? Bueno, ya vamos a ir finalizando, creo que con esta pregunta, porque ya se va terminando el espacio. Tengo 30 años dedicada a la investigación de estos temas, porque comencé muy pequeña. No es que tengo, tengo 50 años para que los que pregunten, 50 años. Nací en el 74 y toda mi vida he estado interesada en estos temas. Y mis padres también. Por lo tanto, la biblioteca de mi casa estaba llena de libros de metafísica, espiritualidad, astrología y demás.
Se cayó la señal, pero aquí volvimos. Eh, bueno, espero que pueda continuar, supongo que sí, pero bueno, por favor, sí puedo continuar, listo. Vamos a continuar entonces y después ya pegamos estos dos momenticos. Entonces estábamos en el 2012, me preguntaban justamente qué va a pasar en el 2026. Y seguimos 2013, 2014, 2015 y aquí estamos. He comprendido que a pesar de que en efecto estamos en medio de una transición, los lapsos de esa transición han ido variando. Los momentos en los cuales debía ocurrir cierta transformación a nivel colectivo y masivo no han ido ocurriendo. He ido comprendiendo que nosotros vivimos en una especie de burbuja dentro del tiempo. Los tiempos afuera muchas veces son, eh, a ver, nosotros aquí estamos en un programa larguísimo de casi una hora y allá se toman un cafecito y terminó el programa. Es decir, los tiempos son diferentes. La medición del tiempo, el transcurso del tiempo en una quinta dimensión es completamente diferente a cómo transcurre el tiempo aquí. De hecho, es muy diferente a cómo transcurre también en el astral. Entonces, uno a veces son las 3 de la mañana, te paras, te acuestas, tienes un viaje astral larguísimo, que hiciste de todo, fuiste a una nave espacial, regresaste de la nave, y cuando regresas, pasaron 5 minutos, tú dices, ¿qué pasó? Entonces, los tiempos no se miden igual. A ver, entonces vamos al 2026. Muchos contactados y canalizadores han dado fechas y hasta ahora dar fechas no es conveniente porque usualmente las fechas generan cierto nivel de ansiedad y de expectativa que hace que cuando llega esa fecha y no pasa lo que tú querías que pasara, pues te frustras y te genera cierta desesperanza. Siento que una gran parte de los que estamos en esto, llámese semillas estelares, trabajadores de la luz, investigadores, divulgadores, lo que sea, hemos pasado por esos niveles de frustraciones, como que no se suponía que iba a pasar algo tangible, verdaderamente masivo, y no pasa. Entonces yo no te puedo decir si va a pasar algo en el 2026. Evidentemente yo también escucho los 500 programas en donde hay muchos contactados y canalizadores que hablan de el 2025 y del 2026, que hablan del evento, que hablan del flash solar, etcétera. Pero para una persona nuevamente que tiene 30 años en esto, no es la primera vez que yo escucho ese tipo de información, no es la primera vez. Ahora, les hablé al principio de el orden y del caos y cómo ambos forman parte de, digamos, eh, el universo. Sí siento, y esto es algo intuitivo y de experiencias propias, sí he visualizado en sueños, porque sí he tenido sueños premonitorios en mi vida, que viene un periodo de caos. Ahora, ¿cómo va a ser ese periodo de caos? No lo sabemos, porque también he aprendido que la conciencia colectiva humana es extremadamente poderosa. Y cuando digo humana, es ese 30% de seres humanos reales. Si nosotros como colectivo humano somos capaces de transmutar toda una cantidad de energías que están contenidas en el bajo astral del planeta Tierra, transmutarlas con cómo, justamente con nuestra capacidad de transmutación siendo fractales de la fuente. Y continuamos anclando luz y manteniendo la frecuencia alta, situaciones caóticas, masivas, no tendrían por qué ocurrir de la manera que nos las están muchos
contactados y canalizadores transmitiendo, porque verdaderamente nosotros sí podemos estar en una línea de tiempo en la cual, a pesar de que ocurran situaciones de limpieza a nivel geofísico, geofísico, es decir, del planeta Tierra como tal, como huracanes, volcanes, terremotos, etcétera, eso puede ocurrir en lugares, okay, en lugares que no afecten, por ejemplo, a grandes poblaciones. Entonces, mi recomendación es enfoquen su atención en elevar la frecuencia, porque eso es lo más importante que podemos hacer en este momento, es aportarle al colectivo y aportar luz a lo que sería el astral. Así que bueno, ya vamos entonces finalizando. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Eh, Podemos seguir ahondando en estos temas. Evidentemente hay muchos detalles en relación a lo que puede pasar o no puede pasar, pero esto es lo que les puedo recomendar en este momento, enfocar allí. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias, gracias a todos y bueno, nos vemos entonces en nuestro próximo programa que es el próximo jueves en el mismo horario por aquí por todas las redes de Mantra y rapidito, el juego cósmico para las personas que preguntan es el único curso que yo entrego, lo doy 4 veces al año y el próximo empieza el 18 de octubre. Quienes estén interesados en todos estos temas me escriben por mis redes sociales. Así que bueno, chao, chao, nos vemos pronto.